Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes que al escucharme me ven, estoy abriendo la verja de madera de mi jardín como todas las tardes, aquí en Pauta, y voy caminando desde mi jardín al patio de la escuela, donde ya se siente el sonido de la campana, la vibración de los niños, y vamos a hablar de educación como hablamos todos los lunes aquí en Desde el Jardín. Y siempre que entro al patio de la escuela me gusta escuchar la voz de la gran maestra y profesora, de Gabriela Mistral. Muchas de las cosas que hemos menester tienen espera, el niño no. Él está haciendo ahora mismo sus huesos, criando su sangre y ensayando sus sentidos. A él no se le puede responder mañana, él se llama ahora. El sentido de la urgencia de la educación del niño. Él no puede esperar mañana, hay que responderle hoy. Gabriela Mistral dejó algunas reflexiones, bueno, desde luego en su poesía. Su poesía está llena de emociones intensas, trabajó con sus emociones, ahondó en ella Gabriela Mistral, pero saqué algunas frases sobre las distintas emociones que aparecen también en su pensamiento pedagógico. Ella decía, por ejemplo, hablándole a Dios casi en una oración, Gabriela Mistral decía: dame al levantar los ojos de mi pecho con heridas al entrar cada mañana a mi escuela, que no lleve a mi mesa de trabajo mis pequeños afanes materiales, mis mezquinos dolores de cada hora. Aligérame la mano en el castigo y suavízamela más en la caricia, que reprenda con dolor para saber que he corregido amando. Es decir, Gabriela Mistral nos está hablando de el trabajo que tiene que hacerse el profesor antes de entrar a una sala de clases a enseñar niños. Y hoy día vamos a hablar un poco de eso, entre otras cosas. Vamos a hablar de las emociones en la vida y en la educación. Y por eso estoy hoy día aquí sentado en el patio de la escuela con Rafael Vizquierra. Él es presidente de la RIEB, Red Internacional de Educación Emocional y Bienestar, catedrático emérito de la Universidad de Barcelona, y desde la década del 90 ha centrado su reflexión, sus estudios en la educación emocional. Ha publicado variados libros, entre ellos, solo cito algunos: Educación Emocional y Bienestar, Universo de Emociones, publicó el 2015, La Inteligencia Emocional en Educación, 2015, y este título interesante, Política y Emoción, en el año 2017. Rafael, un gusto de tenerte aquí en el patio de mi escuela esta tarde. ¿Cómo estás? Gracias, el gusto es mío. Gracias por la invitación. Rafael, lo primero que quiero preguntarte es, eh, ¿cómo hiciste, no sé si fue un giro, digamos, en tu trabajo, en tu línea de trabajo, de que te empezaste a interesar por el tema de la educación emocional? ¿Cómo parte esto? Pues parte de una toma de conciencia de que la educación en los años 80 era eminentemente cognitiva y que había aspectos del desarrollo integral de la persona que no quedaban contemplados en lo que es la educación habitual. Pero sobre todo, tomar conciencia de una serie de, diríamos, de datos como elevados índices de ansiedad, estrés, depresión, violencia, consumo de drogas, ideación suicida, que curiosamente en los últimos 50 años ha ido todo esto aumentando
de forma preocupante. Y todo esto no está contemplado en ninguna de las asignaturas académicas. Y por tanto, aquí hay una necesidad social que no está suficientemente atendida y que hemos de tomar conciencia de la importancia y necesidad de atender a la dimensión emocional para facilitar la convivencia, la paz, la erradicación de la violencia y el bienestar. ¿Y cómo trabajas o cómo se trabaja esa educación emocional a partir de las investigaciones y estudios que has hecho y se puede trabajar en el sistema educativo, la educación de las emociones, por decirlo así? Pues la respuesta no es fácil de responder, porque tenemos ya más de 30 años de investigación acumulada y tenemos una serie de técnicas, estrategias y recursos que se han demostrado altamente efectivos cuando se aplican cumpliendo con los requisitos que la investigación ha señalado. En resumen, podríamos decir que hace falta una toma de conciencia del profesorado de la importancia y necesidad de lo que estamos hablando. También una toma de conciencia por parte de la clase política, que es quien dirige la política educativa de un país y deriva presupuestos para la formación del profesorado. Todo esto se pone en práctica con técnicas muy diversas, como técnicas Remind, técnica Nemo, técnica de la tortuga, técnica del semáforo, técnicas de relajación, meditación, mindfulness, técnicas que yo ahora podría dar un largo listado, pero que no sé si esto realmente nos contribuiría a aclararnos, porque cada una de ellas requiere, pues como mínimo, una hora para poderlas explicar y poderlas practicar, para que después el profesorado lo puede poner en práctica en la vida diaria. Y lo que sabemos es que esto tiene altos efectos en la mejora de las competencias emocionales, en la prevención de la violencia, en la disminución de comportamientos de riesgo, de ideación suicida, de violencia, de acoso escolar, etc. Y por lo tanto, es algo que merece la pena implicarnos, formarnos y ponerlo en práctica. Te leí en una entrevista esta afirmación que me pareció muy interesante. Tú decías, sin emociones somos máquinas. Sería bueno tal vez que reflexionáramos acá de cómo las emociones le dan sentido a nuestras vidas y cuán importantes son las emociones en el hecho de ser seres humanos, digamos, y no máquinas, ¿no? Pues podríamos decir que el ser humano no es el ser más fuerte de la Tierra, no es tampoco ya el ser más inteligente, pero por lo que sabemos, somos los que podemos tomar conciencia de nuestras emociones. Y esto es sumamente importante, porque podemos tomar conciencia de nuestra ira, enojo, rabia o odio, y tomar conciencia es el paso previo para poder regular las emociones y adoptar un comportamiento de inteligencia emocional. Es decir, poner inteligencia entre los estímulos que provocan nuestras emociones y las respuestas que damos. Y saber que en las emociones está lo peor de nuestras vidas, porque está miedo, ansiedad, angustia, odio, tristeza, depresión, pero en las emociones también está lo mejor de nuestras vidas, que son alegrías, amor, compasión, bienestar, satisfacción, felicidad. Y fíjate que estaba leyendo hace poco aquí hojeando en esta biblioteca que está
al lado del patio de la escuela, un tratado de Séneca, un tratado sobre la ira, un tratado muy interesante en que Séneca invita a trabajar y a mirar y a tomar autoconciencia del efecto pernicioso de la ira, cuál es su origen. Es decir, estos filósofos antiguos como un Séneca, un Epícteto, los estoicos, los epicúreos habían pensado eso. Y qué curioso que nosotros, tanto tiempo después, todavía, y sobre todo en educación, digamos, no hayamos implementado aquello que pensadores tan antiguos plantearon hace miles de años, ¿no? Así es, autores clásicos de la filosofía como Sócrates, Platón, Aristóteles, Epicteto, todos estos que ha citado Cristian, son referentes muy importantes, y la diferencia es que hoy tenemos evidencias empíricas aportadas por la investigación científica, sobre todo en neurociencia, en inteligencia emocional, en psicología positiva y en otras ciencias como psiconeuroinmunología y otras, que las investigaciones se pueden considerar espectaculares, sobre todo en lo que hace referencia a la epigenética, a la neurogénesis y a la neuroplasticidad. Son temas apasionantes para una persona que le interesa, porque esto que tenemos en el cerebro, que es el kilo 300 gramos de promedio más complejos del universo, unos 90.000 millones de neuronas que se interconectan continuamente y que son nuestra experiencia emocional, nuestra capacidad de regulación emocional, nuestra capacidad de conciencia de que podemos ser felices o que nos podemos amargar la existencia. También entiendo que uno de los objetivos de todas estas, no disciplinas, pero todas estas prácticas que ustedes han tratado de difundir, de implementar, de promover en el sistema educativo, tienen como objetivo, o uno de los objetivos más importantes, el educar lo que se llama la autonomía emocional. ¿Qué es ¿Sí? la autonomía emocional? La autonomía emocional es un equilibrio entre dos extremos. En una parte está la dependencia emocional, en el otro está la desvinculación emocional. La dependencia emocional significa que durante los primeros 10 años de vida, los niños y niñas tienen una dependencia respecto de sus progenitores o personas que les cuidan. A partir de la segunda década pasamos de la dependencia de los padres y madres a la dependencia de los compañeros, de los pares, de los iguales. En la segunda década el grupo es muy importante. Y al final de la segunda década, a principio de la tercera, ya cuando uno tiene pues 18, 20, 22 años, tiene una tendencia a formar pareja y a veces depende de la pareja. Se ha observado que muchas mujeres que sufren violencia de género, en el fondo están sufriendo dependencia emocional patológica que la lleva a preferir el maltrato de su pareja antes de asumir una autonomía. En el otro extremo están las personas que se desvinculan, que no mantienen vínculos emocionales con nadie, tal vez porque están desengañados y no se fían de nadie. Lo ideal es que las personas establezcan vínculos emocionales desde la libertad, la responsabilidad, el respeto, pero teniendo esto presente, que puedan ser relaciones de intimidad para poder comunicarnos sobre temas profundos y complejos. Y para poderlo hacer dentro de la autonomía emocional se incluyen una serie de aspectos que empiezan por auto, como son
autoconocimiento, autoestima, autoconfianza, automotivación, para la autorrealización, para tomar decisiones responsables, para crear competencias de resiliencia y de empoderamiento para poder hacer frente a los retos de la vida con mayores probabilidades de éxito. Estaba pensando que Occidente empieza con el oráculo de Delfos, cuando dice, conócete a ti mismo, ¿no es cierto? Pero hemos entendido el conocer como conocernos intelectualmente, conocernos cognitivamente, pero nos ha faltado el conocimiento que tú estás señalando, es decir, podríamos decir que de alguna manera somos analfabetos emocionales todavía, y sobre todo estoy pensando en el sistema, en la educación. Si leemos las noticias de prensa, solamente los titulares, hay un montón de titulares que leemos a diario que son la plasmación del analfabetismo emocional. Y como ha señalado muy bien, en el frontispicio del templo de Delfos quedó inscrito y se recuperó el Gnosi Seauton en griego, que significa conócete a ti mismo, y que decía exactamente conócete a ti mismo y conocerás a la naturaleza y a los dioses. Y desde entonces, cuando Sócrates tomó el lema conócete a ti mismo, han pasado más de 2400 años que nos hemos dedicado a intentar conocer la naturaleza y los dioses, pero nos hemos olvidado de nosotros mismos, de lo que nos pasa por dentro. Bueno, y entonces uno debería decir que la gran tarea que tiene la educación hoy día es justamente que el profesorado, en primer lugar, se forme en estos temas. Desde luego el alumno, cada uno de nosotros tendrá que prepararse para conquistar esa autonomía emocional, ese es un trabajo también personal, pero ¿cómo el profesorado, según tu experiencia, puede formarse en estos temas? Desde luego en asumir lo fundamental que son las emociones, entender cuáles son las competencias emocionales, etcétera, etcétera, etcétera. Pues deben formarse a partir de su conciencia de su necesidad. Considero oportuno distinguir entre lo que es la formación inicial del profesorado, que se forma en las universidades, y por tanto las universidades que forman a cualquier tipo de profesorado, a mi modo de ver, deberían incluir contenidos, asignaturas de educación emocional, competencias emocionales, porque un profesor dentro de un aula necesita en primer lugar estas competencias, pero además las necesita para poderlas enseñar a sus estudiantes. Por lo tanto, en la formación inicial debería estar presente de forma sistemática, con asignaturas y con profesorado debidamente formado, porque el profesorado de universidad, el profesorado que hoy en día está en la práctica, no ha recibido esta formación y por lo tanto o bien se ha formado por su propia iniciativa, que en esto hay que agradecer a un porcentaje de profesorado de infantil, primaria, secundaria y universitaria que por su cuenta se ha ido formando y están contribuyendo significativamente a la concienciación, a la difusión y a la formación en educación emocional. Pero la mayor parte del profesorado en activo en educación primaria y secundaria, pues no recibió esta formación. Recibió una formación para enseñar lenguaje, matemáticas, ciencias, etcétera, pero no para formar en competencias emocionales. Y por eso se necesita también una formación continua del profesorado. La RIEP, la Red Internacional de Educación Emocional y Bienestar, se ha creado para contribuir a sensibilizar y a formar
para difundir la educación emocional. Las personas interesadas pueden visitar la web de la RIEP, que es RIEE, y la B de bienestar, EE porque es educación emocional y bienestar, y RI de Red Internacional. Y hay otras organizaciones que también están haciendo formación. Por ejemplo, en Chile está la Fundación FLICH, que es Fundación Liderazgo Chile, que también hace formación en todas estas temáticas, y precisamente Arnaldo Canales es uno de los líderes, no solamente de Chile, sino internacional, para potenciar un movimiento en favor de la educación emocional y de una ley de educación emocional en Chile. La educación del siglo XX fue fundamentalmente una educación cognitiva, es decir, y en lo que uno debería pensar es que la educación del siglo XXI, ya estamos en el siglo XXI, pero la educación del futuro debe ser una educación emocional. No sé si estarás de acuerdo en eso. ¿Y cómo te imaginas tú esa educación emocional? ¿Qué experiencias interesantes ha habido en el mundo que tú conozcas donde se vean avances significativos en pasar de una educación meramente cognitiva a una educación que sea cognitiva, pero también emocional? Hay muchos proyectos en este sentido. Precisamente en estos momentos en Chile tenemos un proyecto con Macor Consulting para difundir la educación emocional, las competencias emocionales en las organizaciones. En las organizaciones significa que la educación emocional no se limita a la educación reglada hasta los 18 años, sino que es un proyecto que dura toda la vida. Ya llevamos más de 30 años investigando y difundiendo esto, y hemos tenido muchas experiencias interesantes. Hemos intentado difundir la educación emocional a través de formación. En la Universidad de Barcelona creamos en el 2002 un máster en educación emocional, por lo que sabemos fue el primero del mundo en aquellos momentos. Ahora, ya 20 años después, hay muchas universidades en países latinoamericanos y en todo el mundo que han creado másters o maestrías en educación emocional. Se han organizado congresos, encuentros, cursos en universidades, cursos organizados por parte de municipalidades, por parte de organizaciones públicas, privadas y administración pública, siempre dependiendo de que haya alguien realmente interesado en potenciar esto. Para mí una experiencia muy interesante fue cuando un diputado de Guipúzcoa es una provincia de España, donde en el año 2004 este diputado se convenció de la importancia de la educación emocional para la convivencia y para la paz. En unos momentos donde en España estaba la ETA, que era un auténtico problema social y político. No sé si en Chile se ha oído hablar de la ETA en Sí, claro España, que sí. Claro, que claro que sí, causó por supuesto. muchos muertos. Un grupo Y terrorista, entonces, sí, sí, está clarísimo. Sí, sí, sí. y entonces se inició un programa en el País Vasco, en Guipúzcoa, que duró 10 años. 10 años donde se estuvieron formando a todo el profesorado de Guipúzcoa, de donde se llegó a todo el alumnado de Guipúzcoa y de donde se llegó a todas las familias de Guipúzcoa. Esto fue un proyecto de 10 años. En estos 10 años yo tuve una de las alegrías más grandes de mi vida, que fue ver entregar las armas, y cuando ETA declaró que paraba su actividad terrorista. Nunca sabremos la relación que tiene una cosa con la otra,
pero lo que puedo decir es que fue una experiencia para la cual se destinaron 9 millones de euros, que hubo simultáneamente contactos políticos de alto nivel, contactos en educación, contactos sociales, y que creo que hay motivos para estar satisfechos de los resultados, que además han sido publicados en revistas científicas y en publicaciones diversas. Esto por poner ejemplos de muchas experiencias, y evidentemente hay muchos artículos publicados en revistas científicas donde se recogen experiencias controladas y evaluadas, donde el poner en práctica programas de educación emocional no solamente tiene estos resultados, sino que además contribuye a mejorar el rendimiento académico, lo cual es un argumento más en su favor. Rafael, lo que tú acabas de contar es extremadamente significativo, me hace mucha resonancia, porque en Chile hemos vivido, lamentablemente, en el último tiempo un ascenso en la violencia. Algunos dicen que después de la pandemia, pero esto viene de antes. Hemos tenido episodios violentos, hemos tenido terrorismo en algunos lugares del país, lamentablemente en el sector sur, en la Araucanía, algo parecido a la ETA en un grado menor, y mucha violencia en los colegios y violencia destructiva de grupos muy radicalizados que han destruido colegios, escuelas, que han atacado profesores. Es decir, hemos sido testigos como nunca de hechos de violencia desatada. Entonces lo que tú estás diciendo nos da una luz de esperanza, y es dónde deben ponerse los recursos, ¿ah? Dónde debe ponerse la energía, dónde el poder político, desde luego, tiene que tomar decisiones como las tomó ese diputado. Es decir, la verdad que todo lo que nos estás contando nos da una señal poderosa de lo que hay que hacer, dónde hay que invertir la energía y los recursos en educación emocional. Desde luego te quiero agradecer, Rafael Vizquierra, presidente de la Red Internacional de Educación Emocional y Bienestar. Un gran gusto de haberte tenido esta tarde aquí en el patio de la Escuela del Jardín, y esperamos poder verte pronto en Chile. Pues un honor participar en este programa. Muchas gracias por contribuir a difundir la educación emocional a través de los medios de comunicación. Los medios de comunicación pueden jugar un papel muy importante en todo lo que estamos diciendo, y me gustaría insistir en que la mayor parte de la violencia que hay en el mundo se activa a partir de la ira, el enojo, que no somos capaces de regular de forma apropiada, y que si no ponemos remedio, en el siglo XXI la violencia será uno de los grandes problemas de la humanidad. Es algo que se puede prevenir, pero hace falta que tomemos conciencia de ello y que estemos dispuestos a invertir tiempo, formación y presupuestos generosos para ser eficientes, porque no es cuestión de una hora, es cuestión de entrenamiento diario a través de gimnasia emocional y educación emocional. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Rafael, muchas gracias por tu mensaje final, muy estimulante. Ya nos diste el nombre de la página donde acudir, RIEB, Red Internacional de Educación Emocional y Bienestar. Nosotros nos volvemos a encontrar mañana nuevamente aquí cuando vuelva a abrir la verja de madera de mi jardín en Radio Pauta y pauta.cl. Un gran abrazo, Rafael, y gracias a todos los que nos han escuchado. Nos encontramos nuevamente aquí mañana a las 8 de la tarde en Pauta. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920 al servicio de la educación, humanismo y técnica.